asignar es canto número 70. Canto número 70 cuando allá se pase lista. Canto 70. ¿Estamos listos? Hacemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hermanos, vamos a ir al Padre en oración. Oremos. Señor Dios, Padre bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre hoy y siempre, Señor. Padre, que tus hijos puedan darte a ti la gloria y la honra que tú te mereces. Te pedimos en esta hermosa mañana, Señor, que estés con cada uno de nosotros. Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, ya que será expuesta por tu siervo. Te rogamos que estés con él, Señor, que les des palabras simples y sencillas, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica a tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Padre bendito, te pedimos por esta escuela, Señor, por los instructores, de igual manera, Señor, Padre, por los directores, que día con día se esmeran, Señor, para enseñarnos en tu santa palabra. Ayúdanos a retener, Padre, aquella sana forma en la cual somos instruidos, en la cual tu palabra, Señor, es la que nos manifiesta. Ayúdanos a guardarla, ayúdanos a contener por la fe, Señor, y a Padre, a defenderla a toda causa, Señor. Ayúdanos a estar siempre preparados para presentar defensa, Señor, a todo aquel que la demande de nosotros. Ayúdanos a ser siervos útiles en tu obra, Señor, y poder traer más almas al conocimiento de tu verdad. En Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Los invito a que abramos la Biblia en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Dice la Biblia: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fueron las palabras que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en su segunda carta. Hermanos, muchos predican a Cristo por envidia y otros lo hacen por contienda. Filipenses capítulo 1 versículo 15. La pregunta es: ¿nosotros qué nos motiva a predicar a Cristo? ¿Qué es lo que nos motiva a mantenernos fieles a Cristo? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante? En esta lección me gustaría que viéramos qué fue lo que le motivó al apóstol Pablo a seguir adelante hasta acabar la carrera, hasta pelear la buena batalla y acabarla. Y sobre todo, hermanos, que aprendiéramos que lo mismo que le motivó a él, a Pablo, es lo mismo que nos puede motivar a nosotros a acabar la carrera, a llegar hasta el fin, a seguir adelante. Lo que nos motiva a seguir adelante, ese es mi tema a tratar en esta mañana. Y hagamos una pregunta: ¿qué fue lo que motivó a Pablo a seguir adelante? Quiero que me acompañen en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 para ver el primer punto. ¿Qué fue lo que le motivó a Pablo a seguir adelante? Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 12:
Por lo cual asimismo dice, padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a acabar la carrera? A seguir adelante, hermanos, hasta llegar al final. La fe que tenía en Dios. Él le dijo a Timoteo, porque yo sé a quién he creído. Por eso mismo padecía, por eso mismo no se avergonzaba. Porque el apóstol Pablo tenía su mirada puesta en el Señor. Él conocía a ese Dios. Él sabía que Dios era fiel a sus promesas. Yo sé, hermanos, esta palabra que encontramos en este texto, permítame decirle que no existe otra palabra más fuerte en el idioma griego, en el idioma original, con la cual se pueda hacer más énfasis en que se conoce algo, que es esta palabra. En otras palabras, Pablo decía, yo estoy seguro, estoy plenamente convencido en quien he creído. La fe, hermanos, se define como la entrega confiada de uno mismo a Cristo. Él había depositado toda su confianza en Él. Él había depositado toda su vida en Él. Valía la pena todo lo que Él estaba haciendo. Valía la pena todos los padecimientos, todos los sufrimientos, todo lo que Él padeciera. ¿Por qué? Porque Él sabía en quién había creído. Él sabía que el Dios en quien Él había puesto su confianza era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Él recordaba las palabras de Jesús cuando dijo en Marcos capítulo 8, versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Permítame decirle que Él no fue el único en quien confió de esa forma en Jesús, sino que también la Biblia nos enseña que los cristianos del primer siglo creyeron de esa misma manera. Los cristianos del primer siglo estaban dispuestos a sufrir, y no solamente a sufrir por causa de su fe, sino también aún hasta morir, porque ellos, al igual que Pablo, sabían, hermanos, en quién habían creído. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Pero no solamente los cristianos del primer siglo, sino también leemos en el Antiguo Testamento a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban dispuestos, dice la historia, no aún a sufrir el fuego, sino también hasta morir, con tal de no adorar, de no honrar los dioses de Nabucodonosor. Leamos lo que dice en Daniel capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego, ardiendo, y puede librarnos de tu mano, oh Rey, y nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos sabían, hermanos, que si aún a pesar de que Dios no los librara de ese fuego, de ese horno ardiendo, ellos sabían en quién habían creído. Por eso es que le dicen al rey, y si no nos libra Dios, no, ni aún así vamos a servir a tus dioses. Permítame decirle algo aquí. Cuando hay un enfoque, hermanos, es imposible que nos muevan de donde estamos. Si el enfoque está bien puesto en el Señor, va a ser imposible que nos muevan, hermanos. Fíjense lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. El escritor de los Hebreos nos exhorta a que no nos dejemos mover de nuestra fe, a que pongamos nuestra mirada en el Señor. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. Estamos en una carrera y debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Cuando nuestra mirada en el Señor está bien puesta, no vamos a retroceder. Como dice la Escritura una vez más ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a seguir adelante? Número 2, quiero que me acompañen mismo en la segunda carta, pero ahora en el capítulo 2, versículo 10.
2 Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué fue lo que motivó en este pasaje, hermanos, a seguir adelante al apóstol Pablo? A padecer, como dice ahí, por tanto todo lo soporto, dice ahí, por amor a los escogidos. Eso fue lo que motivó al apóstol Pablo a seguir adelante, el amor que tenía a sus hermanos, el amor que tenía a los escogidos, hermanos. ¿Qué fue lo que soportó? Dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, dice, mas la palabra de Dios no está presa, hermanos. Esto es doloroso, es injusto para un siervo de la justicia que se le clasifique, que se le etiquete como un malhechor, y peor aún cuando hay algunos que se avergüenzan de él y lo abandonan por esa causa, hermanos, como a Pablo aquí en el capítulo 1 versículo 15 de esta carta. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. ¿Sí, hermanos? No hay quien haya deleite por estar en una mazmorra, ni quien se consuele con estar encarcelado. Pero el apóstol Pablo aquí, hermanos, se regocija, aún a pesar del lugar donde estaba, pero se regocija. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, la palabra de Dios no está presa. Él sabía la importancia que tenía la palabra de Dios. Él sabía la importancia que tenía que se predicara la palabra de Dios, el efecto que produciría en el corazón de aquellas personas que lo escucharan, hermanos. Pablo aprendió, al igual que Jesucristo, a amar al mundo. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de esa misma forma el apóstol Pablo amó al mundo, hermanos. Por eso es que él se sentía en deuda con él. A sabios y a no sabios soy deudor, a griegos y a no griegos soy deudor. Romanos 1:14, hermanos. A él, como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, no le importaba gastarse a él mismo. ¿Por qué? Porque él amaba a las almas. Él amaba a los escogidos de Dios. En pocas palabras, hermanos, Pablo se sentía un instrumento en las manos de Dios, como anteriormente nos lo ha hecho notar nuestro hermano Willy. Y es esa forma en la que usted y yo nos debemos de sentir para con nuestros hermanos. Cuando Pablo se sentía así, entonces él podía seguir adelante. Él sentía un impulso que le daba fuerza para continuar corriendo, para continuar luchando, peleando la buena batalla. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de sentir, hermano, ¿sí? Eso es lo mismo que a nosotros nos debe de motivar a seguir adelante, el amor a nuestros hermanos, el sentirnos un instrumento en las manos de nuestro Señor. Pero veamos a la Biblia una vez más, ahora en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículo 3, para ver el tercer punto. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a seguir adelante? Capítulo 4, versículo 3 al versículo 5. Dice la Biblia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué fue lo que a Pablo le motivó a seguir adelante? Bueno, la Biblia dice que los falsos maestros lo motivaron a él a seguir adelante. Es por esta razón que Pablo anima a Timoteo a seguir adelante también, a seguir predicando, como dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que sigas predicando, que sigas insistiendo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Eso era lo que le motivaba a seguir adelante al apóstol Pablo. Eso era lo que le motivaba a seguir predicando, porque él sabía que había falsos maestros que iban a apartar de la verdad del oído. Parece curioso, hermanos, pero el hecho de que haya falsos maestros en el mundo debe de motivarnos también a nosotros, como predicadores que somos, a seguir predicando la palabra de Dios, a no darnos por vencidos, sino todo lo contrario, a seguir estudiando cada vez más y más, para estar siempre preparados, como dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, Judas versículo 2 al 4 y Hechos 20, 27 al 31. Dice la Biblia: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, eso es lo que motivó al apóstol Pablo a seguir adelante. Y eso es lo que también a nosotros nos debe de motivar a seguir adelante también. ¿Qué fue lo que a Pablo le motivó para seguir adelante? Hemos visto que la fe en el Señor, la fe que él tenía en Dios, pero también hemos visto que el amor que él tenía a sus hermanos, a los escogidos, y también hemos visto que incluso los falsos maestros le motivaban a él a seguir adelante. Pero como último punto, hermanos, quiero que me acompañe a la Biblia una vez más, en el capítulo 4, ahí mismo, el versículo 6 al versículo 8. Dice la Biblia: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Qué era lo que le motivaba al apóstol Pablo a seguir adelante? En este versículo vemos, en el versículo 8 especialmente, que lo que le motivaba a Pablo, lo que más le motivaba a Pablo era la corona de justicia, la cual el Señor juez justo le daría en aquel día. Y no solamente a él, dice, sino a todos aquellos que aman su venida. La corona de justicia, hermanos, es lo mismo que nos debe de motivar a nosotros a seguir adelante. Dios nos ha prometido algo y Él lo va a cumplir. Dice la Biblia aquí, en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, usted lee estas palabras y ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Cómo usted se imagina al apóstol Pablo escribiendo esta carta a Timoteo, y específicamente el versículo 6? ¿En qué condición se lo imagina? Yo me lo imagino como que está sentado en una mesa y que está escribiendo, pero que está de una manera tranquila, pero que está de una manera serena, pero que está de una manera en confianza, confiado, con mucha plena confianza, resignado de que ya pronto está su partida. Quiero, hermano, quiero hacer énfasis en esta palabra, partida, del griego analuseos. Esta palabra, hermano, se refiere a la acción de desenyugar a un animal de la vara de la carreta o del arado, con el fin de hacerlo descansar. Permítame decirle que esta palabra para Pablo significaba de la siguiente manera. Para Pablo la muerte equivalía a descansar de los trabajos ya. Para Pablo esta palabra equivalía a estar contento, porque él sabía que él ahora se iba a poder deshacer de las cargas que él vivía. Esta palabra también se refería a la acción de soltar las amarras de una tienda de campaña. Para Pablo era el momento, hermanos, de volver a fijar campamento. Eran muchos los viajes que él había hecho por toda Asia Menor y Europa. Ahora él se encontraba a punto de iniciar su último y su más importante viaje. Ahora él estaba tomando el camino que lo llevaría a Dios. Esta palabra se refería también a la acción de soltar las amarras de una embarcación. Fueron muchas veces las que Pablo navegó y había sentido cómo el barco abandonaba la bahía para adentrarse a aguas profundas. Ahora, hermanos, Pablo estaba a punto de zarpar a la más grande de las profundidades y de navegar a las aguas profundas y de poder así llegar a su destino eterno. Dice la Biblia: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Eso fue lo que le motivó a Pablo a seguir adelante. Él sabía, hermanos, que le esperaba un final mejor. Él sabía que todos sus esfuerzos iban a ser recompensados. Por eso es que él había peleado la buena batalla. Por eso es que él había acabado la carrera y por eso era que él había guardado la fe. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a seguir adelante? Hemos visto que lo que le motivó a Pablo a seguir adelante fue la fe que él tenía en Dios, en el sentido de que sabemos en quién hemos creído. Hemos visto también que lo que le motivó a seguir adelante fue el amor a los escogidos, en el sentido de sentirse un instrumento para la hermandad. Hemos visto también que lo que le motivó incluso a seguir adelante fueron los falsos maestros, en el sentido de estar alertas y de seguir predicando. Y por último hemos visto que lo que a Pablo le motivó a seguir adelante fue la corona de justicia, la cual el Señor juez justo le daría aquel día. Y no solamente a él, sino también a todos aquellos que aman su venida. Eso mismo, hermanos, es lo mismo que a usted y a mí nos puede motivar a seguir adelante. La pregunta es, ¿amamos nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera que la amó el apóstol Pablo? ¿Estamos preparados?